Yo creo que es muy importante entonces tener en mente siempre el propósito del libro. Y bueno, voy a aprovechar, ya que estamos con el tema, para ti, ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Para leerlo correctamente necesitamos conocer el propósito. ¿Cuál es su propósito? Sí. Es fundamental eso, como decías, porque si no entendemos muy bien cuál es eso, el blanco, la meta a la que apunta el libro, pues nos vamos a perder en el camino de interpretarlo, ¿no? Hombre, lo primero que hay que decir es que el Apocalipsis no es un libro de enigmas a resolver, ¿no? No es un libro de, de adivinanzas, no es como la parte esa en la que Sansón tiene que resolver, no, perdón, Sansón da un enigma, ¿no? Y hay que resolverlo, ¿no? No va por ahí, ¿no? Em, no, Apocalipsis no es el Nostradamus de Juan, ¿no? No, no es un libro futurista tampoco. No es un libro de un oráculo que te va a predecir lo que va a pasar, siempre estar pendiente de a ver qué detalle dice Apocalipsis y cómo encuadrarlo con cada evento de la historia. Qué casualidad que en cada época en la que se ha interpretado así Apocalipsis, Apocalipsis habla de ese momento de la historia, ¿no? Y los hermeneutas bueno, del siglo, mediados del siglo XX, pues claramente pues Apocalipsis hablaba de Hitler o de Stalin, y si te ibas a los hermeneutas del siglo XV, pues claramente pues Apocalipsis hablaba del mandatario de turno, ¿no? No tenemos que huir de ver las escrituras como algo que hablan de nosotros, de nuestro mundo, de nuestra época en ese momento, como si nosotros fuéramos el ombligo de la historia, del universo. Porque realmente el Apocalipsis habla de cómo Dios, o sea, la Biblia habla de cómo Dios redime al hombre en su plan de redención por medio de Cristo, y Apocalipsis primero hay que encuadrarlo dentro de ese plan de redención. ¿Qué nos está contando el Señor, no? Entonces, si volvemos a la pregunta, ¿ves la importancia que tiene ver a quién va dirigido el libro? Y vamos al contexto del libro de Apocalipsis, primer siglo, finales de primer siglo, Asia Menor. El contexto era de persecución de la iglesia, sufrimiento de la iglesia primitiva. Ya habían experimentado dos persecuciones, una por parte de Nerón, otra por parte de otro emperador, creo que era Domiciano. Domiciano era, sí, creo que sí. Habían experimentado bastantes momentos difíciles. Ser cristiano era duro. Se ve en las cartas de Apocalipsis que le envía a cada iglesia, cómo pasaban hambre, necesidad, se negaban al paganismo. Era complicado, ¿no? Al pastor de Esmirna, Policarpo, lo quemaron en una pira al principio del siglo segundo. Entonces, de verdad, no era algo fácil. Entonces, ese es el contexto. Por otro lado, y se ve en las epístolas paulinas también, la iglesia del primer siglo vivía una desilusión generalizada por la supuesta tardanza de la segunda venida de Cristo, porque había una expectativa que hay que mantener hoy en día, evidentemente, de que Jesús puede venir en cualquier momento, pero en el primer siglo era algo que se esperaba ya. Y cuando veía que la gente moría, que la resurrección no llegaba, que Cristo no venía, empezaban a dudar. De hecho, Pablo trata eso en 1 Corintios 15, primera, segunda Tesalonicenses trata con eso. eh, Pablo habla de eso, de ese desánimo, de que tengan fe, tengan confianza, porque eso va a ocurrir, porque si no hay resurrección vana es nuestra fe, ¿no? Entonces, la iglesia lo está pasando mal, parece que las promesas no llegan, no se cumplen, hay una desilusión, es el contexto. Entonces, el propósito principal del libro, cuando Juan escribe eso a las iglesias de Asia, es el de consolar a la iglesia militante en el conflicto que está manteniendo contra la fuerza del mal, que es real. Estamos en un mundo donde hay dolor, hay pecado, hay muerte, hay opresión, hay fuerzas diabólicas que están ahí combatiendo contra la iglesia. Así que ese es el propósito del libro, dar vigor a la iglesia, alegría a la iglesia, poner a la iglesia de cara a la eternidad y abrirle el telón de lo que pasa más allá de lo que vemos, y que entendamos que el Señor vence. Por eso William Hendrickson, ¿no? El comentario, más que vencedores. Eh, es darle confianza a la iglesia. Y por eso me entristece tanto cuando tratamos de empequeñecer el libro haciéndolo como una especie de panfleto, eso, de enigmas, de resolver enigmas, o que habla, como tú decías, de Israel o de Biden o de Trump. No, Apocalipsis no es tan pequeño. Tiene un propósito mucho mayor, que es el de darnos consuelo, alegría, vida, esperanza en el Señor Jesús, viendo lo que Él está haciendo. Así que el tema del libro es la victoria de Cristo y de su iglesia sobre Satanás. Ese es el tema, cómo Jesús vence
Y la intención es un libro maravilloso, porque la intención de Apocalipsis es la de mostrarnos que las cosas no son como parecen, hermano. O sea, que ahora mismo si miráramos el cuadro actual, vamos a poner el asunto de ahora, em, el lobby LGTB, la ideología de género, cómo se está metiendo en la iglesia, la sociedad se está quebrantando, las familias se destruyen, la gente está con un cinismo impresionante, un existencialismo, se rechaza cualquier metarrelato. Eh, si miramos el panorama occidental, dices, madre mía, bueno, tú mismo estás constantemente, ¿no?, dando noticias de lo que ocurre, ¿no? Y dices, madre mía, es que parece que esto va de mal en peor, estamos perdiendo la batalla, ¿no? Pero Apocalipsis dice, mira, eso es verdad, está pasando, pero es como que te abre el telón y el Señor te dice, mira lo que está pasando detrás de esto. Te leo un ejemplo, por ejemplo, un texto para que ver, ¿no?, cómo Juan describe estas situaciones. Parece que perdemos en el capítulo 11, del 7 al 10, dice que el enemigo, Satanás, la bestia, todo esas huestes, esos personajes que representan el mal, dice, hará guerra contra ellos, contra los cristianos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, el mundo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Están de fiesta, están contentos porque nos están ganando, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es decir, aquí parece que los cristianos perdemos. Y realmente es así como lo experimentamos en este mundo muchas veces, ¿no? Hay injusticias, persecución, hambre, la gente, los cristianos son atormentados, torturados, asesinados. Ahora, pero seguimos leyendo, eso está pasando, pero leemos un poco más adelante en Apocalipsis, en el versículo 11 al 15, pero después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida enviado de Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. En el 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es decir, en este mundo a veces parece que perdemos, que el diablo sale con la suya, que el mal se impone, que la injusticia vence, pero Apocalipsis nos revela, hermano, que realmente la victoria es de Cristo y que los hijos de Dios son vindicados, ¿no? Y podemos decir, el espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye diga, ven, ¿no? Ven, Señor, porque realmente esto nos da esperanza. Hay una anécdota, si me permites, que siempre cuento cuando hablo de Apocalipsis, que había un hombre que era un hombre indocto, que no tenía mucho conocimiento teológico, leyendo Apocalipsis y unos eruditos pasaban por allí y cuando lo vieron leer Apocalipsis así, un poquito con una intención, sí, de ridiculizarle, dijeron, bueno, y estás leyendo Apocalipsis y tú estás entendiendo lo que lees, es un libro muy difícil, ¿no? Como tú de que te estás enterando. Y el hombre los miró sorprendido y le dijo, claro que lo entiendo, es un libro muy sencillo. Y se quedaron sorprendidos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo que lo entiendes? Lo leo y lo entiendo. Y los eruditos dijeron, bueno, ¿y de qué va el libro? Y el hombre así con mucha sencillez dijo, pues muy sencillo, pues el libro trata de que al final ganamos. Y ya está. Este hombre entendió perfectamente el propósito del libro. Al final ganamos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Sí, me encantaba esta frase que has usado, dijiste, las cosas no son como parecen, ¿no? Wow, qué consolación, ¿no? No sé si estás al tanto, pero antes de ayer, la iglesia en la cual yo fui criado como niño, ¿no? En el Reino Unido, la iglesia metodista, que es la cuarta iglesia del Reino Unido, tiene más de 160,000 miembros. Yo fui criado ahí hasta los 13 años, ¿no? Cuando luego me aparté de la iglesia, pero anteayer en su sínodo nacional aprobaron el matrimonio igualitario y con una mayoría aplastante, hermano. Estamos hablando de 257 votos a favor y apenas 46 en contra. Y ahora a partir de septiembre, por primera vez los metodistas británicos van a estar ahora casando
a parejas del mismo sexo, ¿no? Y yo digo, wow, la iglesia fundada por John Wesley y George Whitefield en el fuego del gran despertar, ¿no? Que envió Dios en pleno siglo XVIII, que tocó ambos lados del Atlántico, no solamente el Reino Unido, sino los Estados Unidos fueron grandemente avivados. También ahí podemos pensar en Jonathan Edwards, que ya estaba, ¿no? En el Nuevo Mundo. Y yo veo estas cosas. Claro, a mí me duele mucho. Hace 2 años mi abuela falleció. Volví al Reino Unido para enterrarla. Y en efecto, la enterramos en una iglesia metodista. Y hasta el día de hoy, ¿no? Mi abuelo tiene sus ya 80 y pico años y está todavía como miembro de aquella iglesia. Y cuando te das cuenta, ¿no? De que estas cosas están aconteciendo, sucediendo por ahí, es que te entra una depresión a veces. Pero luego nos acordamos de lo que tú has dicho. Las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen. No debemos creer lo que estamos viendo con nuestros ojos, porque detrás de la historia está Cristo venciendo, infundiendo aliento de vida, ¿no? En sus testigos, en su iglesia, aleluya. Así que me ha encantado esto me consuela mucho, ¿no? Porque esta semana nos afectan las cosas, que no somos tampoco, ¿verdad? No estamos hechos de mármol ni de piedra, nos afectan estas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios, la victoria es del Señor, su causa triunfará, el evangelio prosperará. Y Maranata, ven pronto, Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen ven. Amén. Las cosas no son como parecen. Ok, hermano, pues ya está. Gracias a Dios por esta charla más, digamos, generalizada. Ahora quisiera preguntarte a ti, ¿no? Más concretamente, de nuevo, hemos aclarado los dos que estamos en un contexto de humildad, de fraternidad. Entendemos que la escatología no es un asunto por el cual vamos a pelear, a no ser que alguien esté negando la segunda venida de Cristo, la vida eterna para los salvados, la condenación eterna para los impíos. Más allá de esto, ¿verdad? Hay un gran abanico de verdades que podemos, tener nuestra perspectiva. Me gusta